one, fire. Hola, ¿qué tal amigos botijeros? Bueno, seguimos con las entrevistas a históricos del Marbella, gente que ha escrito una página en la historia del club de nuestra ciudad, de Marbella, en sus diferentes fases, el Unión de Parrilla Marbella, el Marbella Atlético, el Marbella Fútbol Club y Atlético Marbella. Y este hombre, pues, aparte de escribir unas cuantas páginas, es parte también de la historia de Marbella como ciudad. Ahora paso ya directamente a hablar con Salvador Gil Machuca, más conocido como Moñi. Moñi, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien. Aquí estamos hablando con toda la gente de Marbella que ha puesto granito de arena en su historia. Y tú has puesto unas cuantas, unas cuantas. Tú estuviste como jugador del Marbella 20 años, 20 años. Y me gustaría saber, pues, un poquito de cómo era el fútbol en aquella época en Marbella y tu andadura también por el mundo del fútbol. Moñi, hazme un resumen de cómo fue tu vida futbolística. Bueno, un resumen, lo que era en aquellos tiempos, que era estar jugando todo el día en la calle, porque no iba ni al colegio siquiera, y todos los días jugando en las calles, las plazoletas, que se podía jugar antes, y donde se salían los jugadores antes, y lógicamente ahí empecé mi andadura. Después ya pasé un poco más serio a equipos como el Barrio, que había un torneo en Marbella de fútbol, nada ni juvenil ni senior, sino todo ligado, lo que había antes. Y a partir de ahí, ya con 16 años más o menos, pues ya alternaba jugando con el Marbella. En los torneos aquellos que, porque antiguamente se jugaba trofeo delegación de Málaga, Mm. trofeo gobernador de Málaga, trofeo Sánchez Pizjuán. Todo Adiós. esto se jugaba en aquella época a nivel regional más o menos, a nivel juvenil regional. Y ahí empecé mi andadura ya con el Marbella, con 16 años más o menos. 16 años y estuviste, hemos hablado antes que estuviste hasta un nivel de, digamos, de tercera división en aquella época, ¿no? Sí, después ya con 17 años jugaba yo en el Marbella y me pasaron al Atlético de Marbella. Y jugué la promoción de ascenso de tercera Ujú. por primera vez en la historia contra el Tarifa, donde perdimos ahí 1-0 y aquí ganamos 2-0 en Francisco Norte con 6 o 7 mil personas, Ah, campo lleno, lleno, que tengo algunas fotos por ahí todavía. Uno de ellos metido un gol que metí de fuera del área, metí 2 goles y ahí empezó mi andadura ya a nivel de ahí subimos a tercera, me quedé en el equipo y he jugado en tercera por lo menos unas 12 temporadas. Aparte, se bajó algunas veces regional preferente y después ya pues en el año 67 firmé en el Español. ajá. Y eso porque no sé si fuiste tú la primera persona, digamos, de Marbella que dio el salto a un equipo de primera división como en español, tan difícil en aquella época como creo que podía ser, ¿no? Sí, yo creo que fui de los primeros, quizá el primero, porque claro, te estoy hablando del año 67 Ajá. y cuando yo empecé a jugar al Marbella era el 58, o sea que tú sí hacía años. Entonces yo creo que sí, estuvo Antoñito Segovia, Sí. uno que vive aquí cerca mía de Miraflores, Ujú. fue muy buen futbolista, firmó en la Antequera tercera, Sí. un poco antes de subir nosotros, porque yo después jugué con él en tercera, como con tantos ellos, ¿no? Como en aquella época, pues cuando subimos a tercera teníamos un buen equipo, que ya estábamos reforzados con gente como Díaz Cáceres, por ejemplo, de Estepona, que era un futbolista buenísimo, como Juan Anillo, que era de la Balompédica, Ujú. como Luciano, que venía de la Ecira, eh,
Lucena también venía de la Balompédica de la línea. Y los demás pues eran futbolistas casi todos pues, de Marbella. Estaba Salvador Aro, estaba Antonio Cantero, estaba Paco Golima, estaba Segovia, Jesús Lorenzo, Luis Lorenzo, ya una serie de futbolistas que son mayores que yo, claro, y la mayoría ya ni existe. Por desgracia han muerto. Pero bueno, tú conseguiste una cosa que por aquella época era muy difícil, que un equipo como el Español se fijara en un chaval de Marbella, que en aquella época el fútbol no tenía tanta repercusión ni viajaba tanto de un sitio a otro como para que una persona como tú llegase a fichar por un equipo como el Español, ¿no? Pues sí, ahora me acuerdo que sí hubo uno antes que yo, Ujú. que fue Antonio Lorenzo, que jugó en el Málaga. Claro, sí es verdad, Antonio Lorenzo, sí es Bueno, pues, verdad. Es ahora me cierto. acuerdo, sí, está el nombre del estadio ahora mismo de él, y yo tuve la gran suerte de jugar con él en el Marbella por lo menos 10 o 12 años. Ujú. Porque vino del Málaga, Sí. que vino Pepe Arias, que era central, los dos jugaban en el Málaga, de central, que era Pepe Arias y Antonio Lorenzo. Y posterior vino Pepe Vázquez también. Ajá. O sea, tres centrales, precisamente son que habían jugado en Málaga. En Málaga en segunda y primera división. Y Moñi, Pero de aquí, antes que yo, creo que el único que salió fue Antonio Lorenzo. Que yo tú has recuerdo, ¿no? tú has sido historia en el Marbella, tanto como de jugador como de entrenador, siempre en el fútbol base. Has sido una persona, yo entre ellos, que a los que has tenido en tus manos siempre te hemos tenido mucho cariño, pero también el fútbol de Marbella te tiene que agradecer mucho porque has creado muchos jugadores. Has educado muchos jugadores porque siempre tú tenías ese punto también de educador. De entre todos los jugadores con los que has jugado y con los que has entrenado, que hayan llegado o que tú dijiste, bueno, pues podía haber llegado este, o este ha sido un magnífico jugador, pero se quedó. ¿A quién destacarías? Dime, ponme algún ejemplo así. Bueno, en aquella época, de los que yo he entrenado y he jugado algunos con ellos, Mm, pues, como tú sabes, ha estado, por ejemplo, tu hermano, sí. ha estado Lore, estuvo Andrescito, que también firmó el Atlético de Madrid B, Mm, estuvo Guadalajara, estuvo Monreal, sí. el padre se lo trajo aquí y jugó en el Mérida, no sé si jugó con tu hermano, también estuvo, y muchísimo, ¿no? Después tuvo también, ¿quién más? ¿Quién me acuerdo yo ahora? ¿Cuál te pregunta por los que no han llegado? Que tú crees que han Ah, y después, no, digo todos los que han llegado. Y Sí. después de los que no han llegado, pues había una serie de futbolistas bastante buenos, que no han llegado por una circunstancia o por otra. Yo te diría, por ejemplo, el caso de Benítez, que era un futbolista completísimo, era muy flojo, pero tenía una calidad impresionante. Después había una serie de futbolistas también, como Miguel Rubio, que se llegó a jugar en Marbella, incluso en segunda, Sí. porque se debutó en el Marbella en la época que yo lo tenía. También jugó Lora, también jugó Manolo Cedeño, Alfonso, y un largo etcétera, Andresito. Y después tú también has llegado a jugar en segunda vez, como Gamito, como tú, y he tenido tantísimos, Paquito de la Venta, etcétera, etcétera. Y ha habido mucho, pero claro, ten en cuenta que en aquella época no es los tiempos de ahora. Ah. Entrenábamos en Francisco Norte, único campo, tierra y fango horribles, y era muy difícil, ¿no? Las preparaciones, los balones, Era el punto. la pota, todo era muy difícil, las preparaciones, sobre todo. Pero vamos, yo siempre saco la conclusión que el que tiene calidad Llega. siempre tiene la posibilidad de llegar. Oye, Quizás queda Moñi, alguno por el camino, quizás por falta de suerte, de circunstancias, etcétera, etcétera. Pero vamos, que aquí siempre ha habido una gran cantera y, y se ha demostrado y se sigue demostrando. y de tu época de jugador,
aquí en Marbella. Dime un partido que tú tengas en la memoria, no sé, porque a lo mejor metiste 3 goles, no lo sé, o porque te salió un partido genial, o porque por alguna razón lo tengas en tu cabeza y de vez en cuando se te va a tu pensamiento ese partido. Dime ese partido, que seguramente que tienes uno. Sí, tengo uno con el Santana de Linares, Sí. un día en Francisco Norte, con el campo enfangado total, que ganamos 7-0 y metí 6 goles, que ese fue histórico en mí. Madre 6 mía. goles, porque yo no era delantero, pero en aquella época se jugaba, tú lo sabes, se jugaba con 1-3-2-5. Yo Ajá. jugaba como interior izquierda, pero tenemos la suerte, tenía esas cualidades, que le pegaba muy bien de fuera del área y tenía mucho gol. Yo fui en tercera división en aquella época, fui por lo menos 4 veces máximo goleador del Marbella. Madre. Y había goleadores natos, que yo jugaba como centrocampista y como organizador. Pero ese partido me acuerdo perfectamente porque venía Hermes, que vive aquí en Marbella actualmente, con una manita un poco inválida de la mano izquierda, venía jugando en Santa Linares. Y ese partido fue impresionante. Metí 6 goles, ya te lo digo. Madre mía. Eso es difícil creerlo, pero Sí. así fue. Ese fue el partido. Y después, lógicamente, el día que subimos a tercera, yo tenía 17 años, metí los 2 goles en la victoria y me llevaron del Francisco Norte por todo Marbella, no, bueno. Juan el Chino, precisamente, que tenía el bar Los Pescaditos, Sí. fue uno de ellos que me llevó por todo Marbella, a hombros, pobrecito. El padre de Juan Antonio, Sí, que sí, era sí. un fiebre mío, y él, vamos, estaba loco siempre con cómo jugaba yo, Mira arriba, y me sacó a hombros por todo Marbella. levántate un poquito. Fue 2 cosas de lo más importante. Después había muchísimos partidos y muchas temporadas buenísimas que hemos hecho, pero ya eso quedó en el recuerdo. Pero vamos, de las más importantes fueron esas. Bueno, Moñi, y para finalizar, que no podemos extendernos mucho más, yo me encantaría estar aquí 3 días hablando contigo, Podemos, pero yo tengo para escribir 2 o 3 libros, ya lo sé, lo más o sé. menos. Me gustaría que mandases un mensaje a la afición del Marbella, que está ilusionada con el proyecto que hay. Yo sé que tú vas a ver siempre que puedes al Marbella y que lo sigues de siempre, porque lo llevas en el corazón. Y para que mandes un mensaje a la afición. Hombre, yo pienso que el Marbella, la dinámica que lleva este año es de ascender. Lo que pasa, como no sabemos la situación que va a quedar la cosa, ¿Mm? pero yo creo que este equipo este año puede subir a segunda, lo mismo que lo hicimos hace 25 años, creo que son. Yo creo que la dinámica se está viendo. Yo he visto 2 o 3 partidos nada más, porque casi nunca coincide. Pues yo tengo que jugar fuera con el equipo senior y tengo que ir, y casi nunca puedo ir a verlo. Pero el ambiente que hay, la afición está mejor que nunca. Y yo creo que lo que yo presiento es que el Madrid este año va a subir a segunda división. Por lo Bueno, tanto, yo deseo de que se vuelque todo el mundo, que siga apoyando tal como están haciéndolo, que yo creo que el Madrid este año va a ser el año de ascender. Lo único que pedimos es que el estadio no está en condiciones para jugar en segunda, ujú. y ya de por sí hay que hacer un proyecto definitivo y hacer un campo en condiciones y hacer instalaciones, que tenemos 200 equipos en Marbella y no tenemos campo donde jugar ni instalaciones en condiciones. En ese aspecto estamos, desde que vino Gil hizo los campos que hizo, no se ha hecho nada. Yo creo que ya, eh, creo que le toca de poder hacer por lo menos varios campos que hace falta, como el comer. Bueno, Moñi, que ha sido un placer estar este ratito contigo, que sabes que te aprecio un montón y que ha sido un honor para mí hacerte esta entrevista. Tú lo sabes también y te doy muchísimas gracias, que tú sabes que yo te quiero mucho y que te mereces todos los elogios que yo te diga y todo lo de todo el mundo. Venga, Moñi, un fuerte abrazo. Muchas gracias. Hasta luego.